Bueno, hoy vamos a ver movimiento armónico. Cuando vieron este tema, si lo vieron en la prepa, le llamaban al movimiento armónico simple. Pero nosotros no vamos a ver el simple, vamos a ver también el que no es simple. Ahorita vemos. Primero empezamos con el movimiento armónico simple. Pero primero, antes de eso, la definición de una onda. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación en el espacio, que puede ser en una, dos, tres, cuatro dimensiones incluso. Pero visto nada más en un simple plano, por ejemplo, una cuerda, que es una perturbación en una sola dimensión. Cuando tú haces vibrar una cuerda, entonces esta empieza a oscilar. Y esas oscilaciones que hace son de este tipo. Lo máximo que alcanza al oscilarse, eso se le llama amplitud de onda, la altura máxima a la cual... Perdón, después de la interrupción, ya escribimos movimiento en vez de movimiento. Bueno, habíamos quedado que entonces en una onda, la amplitud de onda es la altura que alcanza la perturbación máxima, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esa es la amplitud de onda, es la misma. Se representa con la letra A. El punto más abajo que alcanza una onda en su perturbación hacia el lado negativo se le llama valle, hacia el lado positivo se le llama cresta, y cuando la perturbación está prácticamente en el cero, en el neutro, se le llama nodo. De hecho, este eje también tiene nombre. Es el eje normal. Es el eje normal. Entonces, cuando pasa por la normal, la onda se dice que es un nodo. Ahora, también existe otro concepto que es la longitud de onda, que se representa con la letra lambda, L minúscula griega. Bueno, el equivalente. Si veo un purista de la lengua me va a regañar. ¡No es una L! La letra lambda minúscula. Y ya la longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta o entre valle y valle. Al revés, cresta y cresta, valle y valle. Y otra definición es la frecuencia. La frecuencia es el número de ondas que llegan a pasar en un segundo. Y bueno, y pongo aquí pasan u ocurren, porque hay veces que las ondas no se desplazan, suceden en el mismo sitio. Entonces se dice que están ocurriendo, no que pasan. Eso tiene más importancia cuando lo veamos para cosas más complicadas que una simple cuerda. Y bueno, la frecuencia se abrevia también con una letra griega que es omega minúscula, que parece una W. Y bueno, también existe otro concepto que es el periodo. El periodo, se mide en segundos. Por otro lado, la frecuencia es el número de eventos, sería 1 sobre segundos, y esa ya no se ve. Y la unidad 1 sobre segundo, se le llama hertz. En honor al científico que lo estuvo trabajando más esto, hertz. Entonces, el periodo se clasifica en segundos. El periodo lo podemos representar con la letra T. Sí, con la letra T, aunque sea T minúscula. Y entonces el periodo T va a ser igual a 2pi sobre W. Y viceversa. Igual, W entonces es igual a 2pi entre T. ¿Por qué 2pi? Porque esto es como si estuviera rodando, pues un objeto que rueda, cualquier rueda, la que gusten o manden, al rodar da este movimiento, una posición en un objeto con un movimiento senoidal. Hagan de cuenta que está rodando algo, pero entonces está rodando desde aquí. Entonces, para que llegue algo en esta posición, significa que la rueda estaba aquí. Lo voy a borrar. Vamos a hacerlo, pero con la rueda, para que vean por qué es 2pi, porque en realidad es un movimiento senoidal. Bueno, entonces, supongamos que tienes un cilindro que está girando y tengo esta marquita aquí. Entonces, si yo lo grafico,
la marca va a quedar aquí. Vamos a hacer que ruede tantito en esta dirección. Entonces se desplaza un poco a esta otra posición. Entonces la marca ya no está aquí, va a estar acá. Está ligeramente más arriba. Rueda un poco más. La marca ya no está aquí ni acá, está acá. Rueda un poco más. Ya no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, está acá. Al rodar un poco más, ya la marca está hasta acá. Uy, me estoy avanzando más en esa dirección que, a ver, este sí es este es este estaría aquí, este está acá. Entonces ya llega un momento en el que si rueda más, ya la marca está aquí arriba. Y entonces al volver a rodar, la marca empieza a descender. Y es el movimiento que va a estar haciendo. Y ya cuando llegue, pues sí, cuando llegue a esta parte, va a estar aquí. Luego, bueno, estaría aquí. Llega un momento en el que está prácticamente en el suelo. Y luego empieza a levantar otra vez. Entonces, todo esto es una vuelta. Entonces, todo esto es un ciclo. Todo esto es un ciclo o un periodo. Entonces, como estás describiendo un perímetro completo, acuérdense que el perímetro es igual a 2pi por radio. Entonces, cuando no conocemos el radio, no lo vamos a manejar, se maneja en radianes y simplemente es 2pi. Entonces, en las unidades reales, ahora sí de la frecuencia, serían ciclos sobre segundo o ciclos sobre segundo. Lo dejamos así ahorita. Y del periodo T, entonces serían segundos sobre ciclos. Sí, segundos sobre ciclo. La unidad del denominador normalmente se pronuncia en singular. Y bueno, entonces es así como se interpreta una vibración, es prácticamente como una rotación. Entonces, quien describe esto son las funciones seno y coseno. Bueno, vamos a ver la ley de Hooke para comenzar a meter problemas en esto. La ley de Hooke dice que la fuerza que necesitas para elongar un resorte es igual a menos una constante del resorte por el desplazamiento. Entonces, si tú tienes un resorte unido a una superficie fija y todo esto está en una superficie sin fricción, entonces aquí va a estar el resorte, ahí está su base, y si yo le aplico una fuerza para que se elongue, voy a lograr una elongación, un delta X. Voy a lograr un delta X. En realidad aquí esto más propiamente sería un delta X, pero lo manejamos por como simplemente X por muchas comunidades que da esto. Pero bueno, entonces, cuando yo le estoy aplicando una fuerza, acuérdense que el eje de referencia siempre va hacia cómo lo percibo yo. Bueno, no yo, ustedes o quien lo esté planteando. Entonces, es lo que les decía, una velocidad es positiva o negativa dependiendo. Por ejemplo, si yo les digo, si yo me subo a un edificio y dejo caer una maceta y me observo, la maceta se va a estar alejando de mí. Entonces, como se está alejando del punto de referencia, que son mis ojos, entonces el movimiento va a ser positivo. Pero si yo voy pasando debajo del edificio y volteo y veo que viene una maceta, pues entonces para mí esa velocidad es negativa, porque el hecho de que me caiga la maceta no es nada positivo. Entonces, cuando yo estoy aplicando una fuerza, cuando se acerca al objeto, es negativo. Por eso es negativo. Si tú estás aplicando una fuerza para un resorte, si tú estás jalando el resorte, es un desplazamiento negativo porque se está acercando a ti. En cambio, si tú le aplicas la fuerza en sentido contrario, entonces también el desplazamiento va a ser en sentido contrario. Entonces, como tú le aplicas la fuerza en ese sentido, entonces como la fuerza va a ser en sentido contrario, el desplazamiento va a ser negativo. Entonces, menos con menos da más. Y entonces, tú ya estás observando que al alejarse de ti, el objeto
la velocidad va a ser positiva. Nada más es así como que el marco de referencia de por qué el menos. Esa constante te dice qué tanto se elonga un resorte al estirarlo, o cuánta fuerza necesitas para lograr un estiramiento unitario. Vamos a... Aquí está. Ay, perdón. Aquí tengo un resorte. Aquí hay unos resortes. Yo puedo modificar la constante K. Puede hacer que sea grande o pequeña. Entonces, por ejemplo, si le pongo un resorte grande y le pongo una masa pequeña, aquí me marca la posición de equilibrio y es esta. Esta es la posición de equilibrio. El desplazamiento que logro es muy pequeño. Ajá. Pero, ¿por qué? Porque le estoy colocando una masa pequeña. Esta masa me está ejerciendo una fuerza. La fuerza es igual al peso por la gravedad. Entonces, si yo le coloco una masa más grande, el doble, vemos que el desplazamiento va a ser del doble. Si yo le coloco otra de 100, pensé que era de 150. A ver, la de 250, ya vemos ahí que el desplazamiento es mucho mayor. Ajá. Al que tenía nada más con 50. Por eso digo. Bueno, ahí está. O sea, vemos que el desplazamiento es mínimo. No puedo ponerlas. Ahí está. A ver, este otro. A ver si se puede. No puedo. Pensé que los podía poner. Bueno, entonces vemos que el desplazamiento es igual a... El desplazamiento es igual a... bueno, es proporcional a la masa que le estoy poniendo. Bueno, entonces, eso es con una constante grande. ¿Qué pasa si la constante tiene un valor pequeño? Pues el desplazamiento se hace más amplio. Ajá. Entonces vemos, por ejemplo, ese es el desplazamiento que tiene con una masa de 50, que es parecido al que tenía con una de 250. Ahora vamos a poner una de 100. Vemos que el desplazamiento es mucho mayor. Ajá. Esta es la posición en equilibrio, cuando esto ya se detenga. Cuando esto ya se detenga, ahí debería de quedar. Porque si yo lo pongo más arriba, se va a caer. Y si lo pongo más abajo, se va a subir. Ajá. Esa es, digamos que la posición de equilibrio. Ahí marcada. Vamos a ponerle otro, entonces la posición de equilibrio, vean que es mucho más abajo. Esta es mi posición de equilibrio. Lo tengo que poner ahí para que casi no esté oscilando, porque si lo pongo desde acá, la oscilación va a ser muy grande. Vean. Ajá. Vamos a hacer que oscile un chorro. Ahorita vamos a ver eso precisamente de lo de las oscilaciones. Ya. Sí, y aquí está la posición de equilibrio. Aquí ya no oscila. Bueno. No puedo hacer que oscile. No puedo. A ver Ahí está. Ahí donde está el ganchito es la posición de equilibrio. Ajá. Entonces, cualquier desplazamiento distinto a esa es la posición original, este sería el desplazamiento. Entonces, si tengo un desplazamiento hacia abajo, sería un desplazamiento negativo, entonces sube. Y si tengo un desplazamiento hacia arriba, es un desplazamiento positivo y baja. El chiste es que se trate de conservar hacia la posición de equilibrio. De hecho, aquí puedo cambiarle algunas constantes, por ejemplo, una gravedad muy alta. Ay, a ver, entonces, ahí está. A ver, con esta. La oscilación. Perdón, casi nunca juego con estos. Ya, seguimos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer un problema. Determinar la K
de un resorte, al cual se le cuelgan 250 gramos y se elonga, es decir, se estira 40 centímetros. Ahí está. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues vamos a despejar K. Entonces K es igual a menos F entre delta X, mi desplazamiento. Entonces, ¿quién es la fuerza? ¿Quién es la fuerza? La fuerza es el peso. La fuerza es el peso. Y bueno, entonces es menos, entonces le estoy colgando, el resorte no está así. El resorte es como el que puse en el video y va así. Ajá. Entonces, la elongación, como va hacia nosotros, es negativa. Entonces, es la masa por la gravedad entre el delta X. Entonces, K es igual a menos 0.25 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto entre menos 0.4 metros. 0.4 metros. Entonces, la constante es, calculadora, 9.8 por 0.25 entre 0.4. Esto es 6.125. Las unidades son kilogramo, metro sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo es newtons. Newton sobre metro. Newton sobre metro. Eso ya no lo vieron. Si quieren verlo más, si lo quieres hacer más nice, entonces las unidades de esto también, metro con metro se anulan. Y entonces serían 6.125 kilogramos sobre segundo cuadrado. Esas también son las unidades de la constante. Nos sobra tiempo y nos sobra pizarrón. Así que vamos a calcular el trabajo realizado. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, por desplazamiento. Y la fuerza es igual a menos K por X, todo esto por X. Entonces, el trabajo que se realiza es igual a menos K por X cuadrada. Y ya tenemos K. Entonces, vamos a calcular el trabajo realizado. Entonces, es igual a menos 6.125 por menos 0.4 al cuadrado. Entonces es eso por 0.4 por 0.4. Entonces, ay, caray. Dice esto es que es 0.98. Y las unidades de esto tienen que ser joules. Porque esto está en metros y esto está en newton sobre metro. Sí, de hecho, haciendo el análisis, los joules son, deben de ser las unidades de la constante, que son newton sobre metro. Y el desplazamiento al cuadrado tiene que dar metros cuadrados. Entonces, el cuadrado con el metro se anula y entonces ya el trabajo queda en newton por metro, que son los joules. Entonces, nada más en el análisis dimensional. Ahora vean que, bueno, el resultado fue negativo. El signo es negativo del trabajo. ¿Qué significa signo negativo? Signo negativo significa que el trabajo se le está aplicando al sistema, no el sistema lo está realizando. Cuando el sistema realiza trabajo, el trabajo es positivo. Pero cuando tú realizas el trabajo es negativo. Y me sobran 2 minutos. ¿Qué hago? ¿Les pongo otro problema? No alcanzo a hacer otro. Bueno, aprovechando los segundos que quedan, vamos a calcular la frecuencia. ¿Cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia al cuadrado es igual a K sobre M. La masa es igual a la constante entre la masa.
Vamos a hacer nada más el análisis dimensional. La acá, quedamos que se podía hacer, sus unidades podrían quedar como kilogramos sobre segundo cuadrado. Todo esto dividido entre la masa, la cual se mide en kilos, y por ley del sándwich. Entonces queda kilogramo por 1 sobre segundo cuadrado por kilogramo. Kilo con kilo se anula y ya nada más queda 1 sobre segundo cuadrado. Y se mojó X y por eso no se ve, pero es 1 sobre segundo cuadrado. Bueno, ese es W cuadrada. Entonces W es igual a la raíz cuadrada de eso, K sobre M. Y entonces quedaría en unidades, raíz de 1 sobre segundo. Y esto es igual a el segundo cuadrado, 1 sobre segundo. Y ese es el análisis dimensional. Por eso es como podemos calcular la W. Ya si queremos sacar, ya para sacar el tiempo sí lo tenemos que calcular así. El periodo. No podemos calcular el periodo directamente al invertirlos. Ese sí es un error conceptual. El periodo lo tenemos que sacar así.